Listo. Vamos a contemplar un ejemplo que llegamos a hacer con las integrales de superficie. Este debe estar, creo que aquí en el clase 15. A ver, a ver si lo encuentro. Oh, sí, sí, es este. Tienes una temperatura que está dado por el cuadrado de la distancia al origen. Entonces, esa temperatura va aumentando conforme te alejas del origen. Consideras una esfera de radio 1 y la pides que esté orientada con un vector normal exterior. Y te piden hallar el flujo de calor a través de la superficie. Entonces, eh, aquí se hizo la cuenta directamente del flujo de calor, que es usando la definición de la integral de superficie, está de por acá. Y lo que se llegó era a usar la parametrización en coordenadas esféricas y esta es la respuesta. -8 pi, la K, que es una constante de conductividad, y elevando el radio al cubo. El radio al cubo, ajá. Entonces, eso fue la integral de superficie para esta clase. Entonces, vamos a ocupar el teorema de Stokes, para el teorema de la divergencia para este ejemplo, y vamos a ver si podemos llegar al mismo resultado. Entonces, es esto, tienes el campo vectorial y todo esto. Estás sacando el gradiente de la temperatura. Ahora me voy a pasar al ejemplo para poner los datos antes de que se me olviden. Entonces, la temperatura es el cuadrado de la distancia al origen. Entonces, el campo vectorial al que vas a calcular el flujo es el negativo, aquí una constante, por el gradiente de la temperatura. Este es baja, vas a hacer el gradiente y te va a salir dos veces, sale como constante, y a esto te va a quedar un campo vectorial, que es la IJK multiplicado por X, Y, Z, al sacar el gradiente. Este es directo sin problema. Este es el flujo de calor. Este es ¿cómo se llama? Sí, pues el campo vectorial que te da de flujo de calor, y ya. Entonces, por acá tienes la esferita, es una superficie cerrada de radio R. Vamos a considerarla igual. El vector normal, pues sí tiene que estar apuntando hacia afuera. Uno por acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá. A ver, permíteme un segundo, voy a ver si está cerrada la ventana. Ahora sí, el campo es en la superficie es la de acá, la esfera unitaria, no, esfera unitaria no, esfera de radio R, de radio R, ¿y qué más? Creo que ya. Entonces, nada más aquí tu campo vectorial está apuntando para adentro, como se comentó esa vez. Entonces, tu campo vectorial está apuntando en un punto sobre la superficie, ese campo vectorial está apuntando para adentro. En un punto aquí, X, Y. ¿Por qué para adentro? Porque este es el negativo y la constante se toma mayor que cero. Entonces, aquí es K mayor que cero, constante. Entonces, el flujo va a ser negativo. Sabemos cuánto es la respuesta. ¿Qué te dice el teorema de Gauss? Te dice que la integral de superficie, ajá, le voy a poner punto n, es igual a la integral triple sobre la región que está acotando la superficie, que sería la bola sólida, ¿no? Entonces aquí se ocupó la letra E, si mal no recuerdo.
Divergencia del campo diferencial de volumen. Entonces la letra esa pues, es lo que está aquí adentro, contenido. Es el sólido. Entonces todo lo que está en la cáscara y para adentro, ¿no? Hasta rellenar toda completita. Ese sí es la E. Esa es la E. Entonces vamos a hacer por la divergencia. Calculamos entonces aquí solución, la divergencia del campo vectorial. Aquí el campo vectorial es de un flujo de calor. Ese siempre va a fluir del caliente a lo frío. Ese es, por definición, se considera así. Entonces, por acá está bien caliente la cosa. Y en el origen es donde tiene menos temperatura, es cero. Evaluándolo en el origen, es cero. Aquí voy a ponerle frío, ¿no? En esa dirección se va el calor, el flujo de calor. Entonces la divergencia va a pasar a algo ahí similar. Son las parciales, parcial con respecto, aquí sí es P, Q y R, parcial con respecto a X, Y y Z. Aquí tengo el campo vectorial a la vista, es el que está aquí arriba, este de aquí. Entonces tengo como factor común menos 2K. Entonces la divergencia aquí evidentemente es menos 2K. Y saco las parciales, que sería 1 en el primer término, y en el segundo y en el tercero también es otro 1 y otro 1. Es con respecto a X, Y y Z. Entonces es 3 veces y se multiplican. Entonces la divergencia del campo vectorial es menos, ¿cuánto? 3 por 2, 6. 6K. Esta es la divergencia. ¿Qué es negativo? Es negativa la divergencia. Entonces que todo se está trayendo hacia el origen. El origen se le va a conocer como un sumidero. Entonces, aquí lo voy a poner entre comillas. El origen pues es el 000, es un sumidero. Lo mismo pasa cuando estás en el lavamanos, lo tapas, lo llenas de agua, le quitas su taponcito y todo se lo devora, ¿no? El agua queda, desaparece, pero en ese momento que está fluyendo el agua es un sumidero. Entonces, está pasando lo mismo, pero con el flujo de calor y cualitativamente, pues es lo mismo. La integral triple, entonces, ¿cuánto va a quedar? Es constante la divergencia. La integral triple de la divergencia va a salir, menos 6K, y aquí va a quedar de E, D de B. Entonces, ¿qué representa? ¿Qué estás haciendo? Aquí, ¿qué es? Es el volumen de la esfera, ¿no? O de la bola de radio 1, de bola de radio R. Entonces, también se sacó en varias variables 1, con el jacobiano, al sacar el determinante de la matriz jacobiana, que viene de sacar la derivada del cambio de coordenadas, de cartesianas a la que te induce un sistema de coordenadas esféricas. Y entonces aquí el radio el volumen debe ser ¿cuánto? 4 pi tercios por r cuadrado. 4 pi tercios por r cuadrado. Es el volumen. Entonces la respuesta es menos 6K por ese valor. Esa cuenta ya no la realizamos. Aquí es 6 entre 3 es 2. Y 2 por 4 es 8. Menos 8 pi r cuadrada. Ahí está la respuesta. Y solamente la vamos a cotejar con el
resultado que sacamos en esta clase, menos 8. Aquí está. Al final está de esta clase. Ahí está. Menos 8. Y K por R al... Ah, aquí salió R al cubo. A ver, aquí hay algo raro. Ah, ya me acordé. Es la esfera, ¿no? De radio. Entonces vamos a corregir. Es al cubo. El área de la esfera. El volumen de la esfera es el cubo. El volumen es el cubo. Y cuando es área es el cuadrado. Eso es porque yo lo tengo ahí mal en mi memoria. Entonces el cubo y es al cubo. Ahora sí ya cuadra. Es el volumen de la bola de radio R. Es el menos 8 pica. Menos 8 pica por R al cubo. Aquí se multiplicaban las R's, porque estabas haciendo un área y luego por la R estabas haciendo el flujo directamente. La clase de, aquí vamos a anotarla, clase 15. Entonces, esa la voy a cotejar aquí. Coincide, ¿no? Coincide con el resultado de la clase, del ejemplo de la clase 15. Ahí está. Entonces se cuadra, se cuadra. Entonces, cuando uno considera el flujo de calor con esta función de temperatura, lo que sucede es que todo se va el flujo va fluyendo hacia el origen. Entonces va atravesando la superficie en la dirección contraria al vector normal, que aquí van en dirección contraria. Entonces, eso quiere decir que el flujo va a salir negativo. Negativo. Esa es la razón por la que estás viendo la cantidad de flujo de calor que atraviesa la esfera, pero de adentro hacia afuera. O sea, eso es lo que quiere decir el vector normal. La cantidad de calor que atraviesa la esfera de adentro hacia afuera. Pero el campo vectorial está fluyendo al revés, por eso es el negativo, ¿no? Es el flujo negativo. Eso ya lo he comentado anteriormente también. Ejemplo 2. El ejemplo 2 es sobre un campo trivial. Campo trivial porque vamos a considerar un campo constante, campo vectorial constante. Campo vectorial constante. Constante. Así como las funciones que son constantes, ¿verdad? Una horizontal y ya. Su derivada es 0. Aquí algo similar. Lo podemos poner en R2 o en R3. Voy a ponerlo en R3. Entonces es constante, todo es fijo. Es P, Q0. ¿Qué le pondré? Es un A en I, un B en J y un C en K. Aquí todo constante. Y tienes una superficie. Entonces, es una superficie cerrada. Se piensa así como la cáscara de una fruta, ¿no? Es la cáscara ahí de una papa también. Aquí está. Esa es la superficie. S, que viene siendo la frontera de la región que está acotada ahí por adentro. Entonces, el campo vectorial, ¿cómo va atravesando a la superficie? Pues por cada punto que tomes en la cascarita, vas a tener esta dirección. Esa dirección no va a cambiar, esa va a ser la misma en el momento que cruza para adentro y en el momento que cruza para afuera, ¿no? Entonces, misma magnitud, misma dirección. Aquí, donde A, B, C son números fijos, entonces son reales, ya fijos. Entonces, su campo vectorial va siempre en la misma dirección, ¿no? Entonces, puede ser una fuerza que sea que no cambie, ni en magnitud ni en dirección, siempre esté alineado, porque aquí ya me salió chueco, siempre esté alineado la flecha y el mismo tamaño. Entonces, cuando uno hace la integral de superficie,
estaba haciéndolo sobre cada uno de los puntos de la frontera. Aquí, cada uno de estos puntos se fija, pues entró una flecha de tal magnitud con una dirección. Pero esa misma flecha está saliendo por acá, del otro lado. O sea, que entras aquí, y si sigues la línea de corriente, es la solución a la ecuación diferencial asociada, entonces correspondería a una flecha que sale con la misma dirección y misma magnitud. Ahí estoy encerrando el amarillo y el verde, una vez que ya se recorrió en línea recta. Así cada una de estas son las líneas de corriente. Pero estas no las quiero poner porque estorbaría ya bastante el dibujito. Eso quiere decir que el flujo está entrando lo mismo que lo que sale. Entonces el flujo es cero. El flujo es cero. El flujo es cero. Pero ya a estas alturas, pues ya no hay que creerle a nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué es cero? No, vamos a verlo. Realmente es directo del teorema de la divergencia, porque este operador, la divergencia, va a hacer que estos cuates sean cero. Van a ser cero porque estás derivando números A, B, C. Entonces, cuando derivas con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, arriba también lo hice con la divergencia del calor. Vamos a ver. Este ya se fue más rápido. La del calor, porque ya teníamos un antecedente del ejemplo anterior. De la clase 15. Cada una de estas sería cero. Entonces, la divergencia es cero. El flujo de calor para una superficie cerrada, aquí solamente que sea cerrada, ¿eh? No importa si es una esfera o una cosa más deformada, como la que dibujé ahí. Entonces aquí sería E, simplemente. Está sobre la frontera, es el flujo. Es lo de la divergencia, que es cero. Y sabemos si estás haciendo una integral triple de la función cero, pues esto es cero, ¿no? Totalmente. ¿Cierto? Es flujo cero. Flujo cero. Y coincide con la intuición que ponía aquí con las flechas sobre cada punto de la superficie. Eso es la historia, ¿no? El ejemplo 2. El ejemplo, el que sigue, ¿no? El 3 ya no es tan trivial. El ejemplo 3, este va a quedar por pasos. Este va a quedar por pasos. El primero va a ser calcular la divergencia de un campo vectorial. Este va a ser un campo eléctrico. Campo eléctrico. Ya tienes dos, eléctrico. Eléctrico. Me voy a pasar un poco de tiempo, pero pues ya tengo que verlo. Entonces tienes aquí el campo vectorial, de acuerdo a la ley de Coulomb. Tienes las cargas y tienes aquí el cuadrado a la distancia, ¿no? La de Q. Y aquí tienes el vector unitario. Así como con el potencial newtoniano, este es el cubo, el cuadrado de este lado. Este ya es por la ley de Coulomb, y esta es la dirección. La dirección unitaria. Necesitas una dirección, porque si no, no es campo vectorial en R3. Es por la ley de Coulomb. ¿Cómo se escribe? Ups. ¿Cómo debe ser? Aquí módulo, ahí debe estar correcto. Entonces, la ley de Coulomb. Entonces, aquí vamos a considerar el campo E, que es en X, Y, Z. X, Y, Z. Este es el vector X, el vector Y y el vector X, ¿no? El vector X. X es X en Y en J y Z en K. Entonces vamos a ocupar el cociente, que es la fuerza
Esta es la fuerza eléctrica, se me está yendo. La fuerza eléctrica es la fuerza eléctrica y lo vamos a tomar por unidad de carga. O sea que vas a tener aquí tu diagramita en R3, ya no me salió el R3, otro eje. Uno por acá, otro por acá y otro por acá. Entonces tengo el Q aquí, en el origen, y el otro está por acá, ¿no? Con coordenadas X, Y y Z. X barra. Entonces, dependiendo cómo sea el signo, ¿verdad? Si el producto de las cargas es negativo o el producto de las cargas es positivo. O como dicen, ¿no? Cargas distintas, ¿no? O cargas iguales. Entonces, cuando son iguales, es el producto positivo. Entonces, es una repulsión, ¿verdad? Se repelen. Y cuando es negativa, pues son cargas distintas. Entonces, hay una atracción. Entonces, todo eso está, aquí vamos a poner una constante epsilon. Aquí una epsilon. Entonces, vamos a tomar no la fuerza, sino la fuerza por unidad de carga Q. Entonces, vamos a tomar que este campo eléctrico sea 1 sobre Q por la fuerza eléctrica. Le voy a poner X, Y, Z. Y este ya es el campo eléctrico. A este le vamos a sacar la divergencia y vamos a ver qué es cero. Entonces, ese es el ejemplo. Vamos a ver qué es cero. Entonces, solamente es esta constante, la Q que quedó por acá. Sumo las distancias, me queda el cubo. Y aquí una X barra. O con coordenadas X, Y, Z sería, esta es constante. Y abajo voy a tener una raíz que a la 3 medios. Ajá. Es el cubo, es 3, y como es norma, queda al medio. En I, en J y en K. Se está yendo la Z. Entonces, en ZK. Este es el X bar. Y entonces, ¿qué tenemos que ver? Calcular o hallar la divergencia. Vamos a hacerlo por pasos. Este es el ejemplo donde calcula solo la divergencia. Es una cuenta un poco latosa. Entonces, vamos a hacerla por pedazos. O sea, vamos a sacar la parcial. Aquí es pura álgebra. La parcial con respecto a X de la primera componente. Solamente de la primera componente, que es la P. Y luego de la Q, y luego de la R, P, Q y R, ¿no? Mayúscula. Y luego sumo, y eso sería la divergencia. Entonces, aquí sería con respecto a X de la primera componente, en la dirección Y, en la dirección Y. Por eso tengo la X allá arriba. Abajo tengo el 3 medios, porque es como un denominador. Y pues aquí sería EQ, epsilon Q, y tengo que colocar el cociente, ¿no? La regla del cociente. Entonces, híjoles, aquí seguramente tengo que bajar un poco el renglón. Por acá sí. Entonces, pues ahí voy. Ahí voy, aunque es mucha talacha. Para acá. Y entonces la regla del cociente te dice que vas a elevar al cuadrado. Entonces, elevar al cuadrado es a la 3. Es a la 3 solamente. Y por acá pones un corchete. Entonces, es la derivada del de arriba por el de abajo. Ajá. Entonces aquí solamente es el de abajo, que es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a 3 medios. Menos el de arriba por la derivada del de abajo.
El de abajo es este que tengo, la 3 medios. Le voy a hacer la cuenta aquí y luego lo pongo en el factor que sigue. A 3 medios. Entonces, en 3 medios baja. ¿Cuánto es 3 medios menos 1? 1 medio. Y luego derivas lo de adentro. Es 2x. O sea, te queda un 3, porque cancela los medios. X a la 1 medio va a quedar este trinomio. Esto es lo que tengo que colocar ahí adentro. Es un 3x, x cuadrada más x cuadrada más xyz al cuadrado a la 1 medio. Ahí está. Y así voy a dejar todos los demás. Si no me equivoco en todos los demás van igual. Voy a simplificarlo un poquito. Toda parcial con respecto a x. Este sería el P, ¿no? Del campo vectorial. Este sería el P. Entonces, el del P sería, ¿qué tanto conviene reducir? Yo creo que no mucho y ya después vemos. Entonces, voy a factorizar un medio de arriba. Voy a factorizar un medio. El factorizar un medio, no sé si convenga, pero lo voy a hacer. Porque igual al sumar todo se va a cancelar. Y el álgebra ya no se tomó mucho en cuenta. Pues factorizo un medio, te va a quedar x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, que sería la 1, menos 3x cuadrada. Y la rayita, y abajo sí es a la 3. Entonces, factoricé el trinomio a la 1 medio, arriba, y lo voy a cancelar con... Entonces, ¿cuánto es 3 menos 1 medio? Como exponentes es 6, ¿no? 6 menos 1 medios, 5 medios. Entonces va a quedar aquí a las 5 medios. Es las propiedades de los exponentes. ¿Cierto? 5 medios. Aquí es la carga. Y lo que está entre corchetes, medio lo puedo simplificar algo. Porque es x cuadrada menos 3x cuadrada es menos 2x cuadrada. Ahí está. Entonces, ya tengo la primera. Aquí la voy a... Ya no se puede reducir más. La segunda, la de Q. ¿Qué se hace con la de Q? Es la segunda entrada. La de Q correspondería a la que está multiplicando a la Y. Entonces, aquí cambiarías por Y. Entonces, ahí hay una simetría. Por pura analogía, no tiene caso hacer toda la cuenta. Saldría x cuadrada menos 2y cuadrada más z cuadrada. Y todo lo demás es igual. Y el otro es PQ y R con respecto a Z. Es la de Z, es cuando agarras la tercera componente, se está multiplicando ahora Y. Z. Borras la X de aquí y pones una Z. Aquí pones una Z. Y va a ser muy similar, muy similar. Entonces, ¿cuál es la similitud? Pues es x cuadrada más y cuadrada menos 2z cuadrada. Es lo que cambia. O sea que hay una simetría completita ahí para las tres coordenadas. Entonces vamos a sumar estas tres que están ahí. Esta es la divergencia. Para el ejemplo, ¿verdad? La divergencia, ¿cómo va a quedar? Bueno, si esto no está, aquí de tu campo eléctrico, ahí, no es de tu fuerza eléctrica, es de tu campo eléctrico, que es, solamente hay un factor.
campo eléctrico. Entonces va a ser tengo todo acomodado, el común denominador es x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada, 5 medios. Y ahora sí, ¿cuántas x tengo? Tengo por aquí menos 2x cuadrada más 2x cuadrada. Se va a cancelar. En las y va a pasar lo mismo. Más 2y cuadrada menos lo mismo. Y en la z va a pasar lo mismo. Ahí se ve, lo que está arriba. Es 2 veces z cuadrada y luego restas. 2 veces z cuadrada. Entonces nos va a desaparecer todo. Aquí comento lo que estoy haciendo. Estoy sumando. Lo dejo ahí. Aquí está. Y los términos semejantes que se puedan. Por ejemplo, el de x lo sumo, ¿no? Y por eso sale el 2. Lo mismo sale para la y y para la z. En los tres casos se va a cancelar y esto va a ser 0. Va a ser 0. Ahí está. Entonces la divergencia es 0 siempre de tu campo eléctrico. Eso siempre va a ser 0 de tu campo eléctrico. Entonces aquí se las cuentas así a la rápida, ¿no? Para no tardarme tanto porque es derivar, regla del cociente, simplificar y luego sumar al final, ¿no? Son hasta aquí las componentes de las derivadas. Sale 0. A lo que vamos es hacer un flujo de tu campo eléctrico. Entonces, sería el 4, pero lo voy a poner primero en el contexto general, de una integral de superficie, en caso general, ¿no? Y luego le meto en el siguiente ejemplo el campo eléctrico. Eso es clásico en matemáticas. Integral de superficie. Ajá. Voy a poner de campos vectoriales. Integral de campos vectoriales sobre superficies cerradas más generales. Más generales. ¿Cuál va a ser la superficie más general? Pues aquí hay que pensar en una fruta, después, ¿cuál será bueno? Después pensar en me imagino el aguacate. Imagínate el aguacate, le quitas la cáscara, que es oscura, es negra, y te queda solamente verdecito. Y de alguna manera lo partes a la mitad para quitar el hueso y vuelves a juntar al aguacate, que te quede solamente la carnita, ¿no? La pulpa. Entonces, un corte transversal del aguacate sería así. Ya no tiene hueso ni cáscara. Eso ya se lo quitaste. Entonces, eso es típico en la cocina. Cuando limpiecito. Entonces, tu superficie es todo lo que está ahí como de pulpa, ¿no? Lo que te va a servir para lo que se puede ahí. Este solamente es un corte transversal. No voy a hacer el de R3 porque no me va a salir nunca. Entonces, es una superficie limitada entre dos. Es un sólido. Es un sólido E, sea E, una región sólida, limitada, limitada por dos superficies. Entonces va a ser una superficie que está allá adentro y una superficie que está allá afuera. Eso va a ser S1 y S2, que sería la frontera. Entonces, en este caso, la frontera de la región sólida es la unión de las superficies. La de afuera, que es S1, y la de adentro, que es S2. Esto ya es tu modelo. Pueden ser dos esferas concéntricas, una de radio 1
una de radio 2, y lo que queda ahí limitado entre las dos es tu región sólida. Ese es el caso, un caso particular. Entonces, la superficie está con su vector exterior. El vector exterior sería sería N1 para el punto sobre la primera. Ahí va la N1, bien derechita, ortogonal, ortogonal, ortogonal. Es N1, ya con esos, para cada punto sobre la superficie tienes un unitario que es exterior. Y lo mismo pasa para la otra superficie que está allá adentro. Obviamente que ya no salen tan derechos, todo chueco, es ortogonal a la superficie. Por ahí va, N2. Ahí está, todo está apuntando hacia afuera de donde corresponde. Entonces, el teorema, esa es la superficie cerrada más general. El teorema de la divergencia te vale para sigue cumpliendo. Entonces, ¿qué te dice el teorema de la divergencia? Pues te dice la integral triple de tu divergencia, aquí de la región E. Aquí te agarras un campo vectorial, ahí puede ser campo eléctrico o cualquiera de los que ya estamos manejando en las clases. Entonces, pues es por definición, ahí, la integral de superficie, sería la S completa, de tu campo, en la componente normal, DDS, DDS mayúscula. Pero aquí está partido en dos pedazos, está partido en dos pedazos. Entonces, estos dos pedazos pues tienen que ser distribuidos en dos términos. Este vector normal que estoy borrando, en realidad tiene que ser el que apunta hacia adentro. A ver si lo puedo borrar, no, ya no. Aquí lo vuelvo a reproducir. Entonces, a ver, hago lo que borré. Aquí está el aguacate, tu región acotada. O sea, adentro no puedes tener puntos. Y por acá tienes tu vector normal, a S1. Entonces, este es S1, el vector normal N2. Porque es el exterior, ¿no? Tiene que apuntar todo para afuera, en ese sentido. Es el exterior. Entonces, N1, aquí N1, vector normal, normal, unitario, exterior, a S1. Y N2 es lo mismo, lo mismo. Entonces, ¿cómo se pone eso cuando es N1 y N2? Pues se le pone una I. Una I, para I desde 1 y 2 solamente. Esta es la aclaración. O sea que sí es exterior a ambas superficies. Entonces vamos a aplicar el teorema de la divergencia. Tenemos que partirla en dos. Entonces, en este caso tenemos que considerar voltear el vector. Ahí sí tenemos que voltear. El de la N1, ese ya no se voltea, se deja igual. Pero el de N2 sí tenemos que voltearlo. Porque no tiene que estar para dentro de la región sólida, tiene que estar fuera de la región sólida. Entonces, este es menos N2. Nada, solamente pongo esos dos flechas. Entonces aquí sigo con la cuenta. Sería sobre S1. Sobre S1 es F.N1 de DS. Luego más. Ahora sobre la otra. Entonces aquí hago más espacio. Ese es el espacio para escribir el segundo término. Por ahí. Entonces sería más S2 de F punto menos N2. Menos N2. Menos N2 de DS. Ese ya es el bueno. Y esa es realmente la talacha, ¿no? Esa es la fórmula. La voy a escribir aquí completa en un renglón. O sea, la divergencia también aplica para
estas ecuaciones mm, para superficies más generales. Ah, que todo por servicio acaba el pincel f.n1 y luego tienes que hacer dos integrales de superficie, uno con el n1 mirando para arriba y uno con el L2 mirando para abajo. ¿Dónde quedó el negativo? Ya lo perdí. El negativo va a quedar aquí afuera. Ahí está el negativo. Esta fórmula es la que vamos a utilizar. Y aquí hay un abuso de la notación con las letras porque la región E sólida es el E. Lo hemos denotado por E. Entonces, el E. Aquí, ¿dónde está? Aquí. Es una región sólida y mayúscula, ¿no? O sea que ya se amoló con el campo eléctrico que lo vamos a relacionar. El campo eléctrico también está denotado por la letra E mayúscula. Pero en el contexto específico del ejemplo, no es problema distinguirlos, ¿no? Uno es como conjunto, lo que está en verde, y el otro es como las flechas que atraviesan la superficie, que es el campo F. ¿Por qué estamos considerando regiones más generales así de este tipo? Porque pues, algunas veces quieres quitar el origen va a quedar, la idea es de que por acá está el origen, el 0, 0, y ese lo quieres quitar, porque tu campo no está definido ahí, y es a lo que voy, el campo eléctrico no está definido en el origen, aquí ni la divergencia, la divergencia es 0, pero tienes que tomar en cuenta que estás dividiendo aquí está tu campo eléctrico, estás dividiendo entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Evidentemente no puedes evaluar en 0 porque se te va a indeterminar, o mejor dicho, se te indefine tu, tu campo E. Entonces, el origen lo quitamos, y por eso aquí estás considerando solamente lo que está atrapado en verde, quitando el origen. Es como la idea principal. Entonces, el ejemplo que sería el cálculo del flujo para el campo eléctrico, ¿no? El ejemplo que ya sería el final, el ejemplo 5, con este concluyo, es encontrar el flujo de tu campo vectorial. ¿Quién? El campo eléctrico a través de una superficie cerrada. Entonces, vamos a verificar que el flujo de tu campo eléctrico para una superficie de nuestro estilo, solamente lo vamos a hacer para una S1, para S1 de tu campo eléctrico. En este caso sería N1. Ya sabemos quién es la de S1. La de S1 es esta. Y la otra es la de N2 para S2. Entonces, es precisamente 4 veces pi, la constante ahí epsilon, por la carga que está ahí en el origen. O sea, ya no te importa ni cómo está definida la superficie, solamente que sea cerrada y que solamente tenga dentro el origen. Entonces puede ser verificar, verificar. Para cualquier superficie cerrada. Ajá. Con el origen con el origen en el interior. Entonces, ahí ya es el problema, porque es cualquier superficie cerrada. Cualquier superficie cerrada. Entonces sería como una especie de aguacate, pero bien, bien deforme. Así, este sería tu S1. Por aquí está el origen. El origen. Y entonces, ¿cuánto vale el flujo que va atravesando tu campo eléctrico? Pues el campo eléctrico va atravesando la superficie en una dirección, ¿no? Campo eléctrico. Y pues por acá tienes tu vector normal N1, unitario.
Entonces, ¿qué tanto campo eléctrico atraviesa tu superficie? Es la pregunta. Vamos a poner solución. La idea es utilizar el teorema de la divergencia en el caso general. Por eso dimos esta fórmula que está ahí encerrada en rojo. Y no, no hacer mucho esfuerzo, sino solamente lo que ya hemos utilizado anteriormente. Entonces, me lo voy a detallar lo más que pueda. Entonces, aquí metemos una esfera, introducir una esfera, sea S2, una esfera con radio suficientemente pequeña, pequeña, tal que este, tengas lo del dibujo, ¿no? Aquí vas a tener una esfera, más pequeño, vamos a poner más pequeño, ahí está. Este sería S2, y ya vas a tener una superficie quitando al origen. ¿Quién va a ser tu región sólida? Pues igual, con el contexto de arriba, pues lo que queda atrapado entre S1 y S2, o más preciso, lo que está dentro de S1 y lo que está fuera de S2. Estoy dibujando, que ya me salí un poco de la raya, pero esa sería tu región E, tu región E. Tal que se forme, tal que se forme una región sólida, como en el dibujo, como en el dibujo de arriba. Ahí está. Entonces, para S2, pues también vas a tener tus normales, así como estamos aquí. Solamente voy a pensar el negativo, de el negativo, ¿verdad? Es menos N2, así como en el dibujo anterior. Va a tener el mismo diagramita. Aquí tengo también mi región pintada. Y nuevamente, comento, esa fórmula la vamos a meter. Porque ya sabemos cuánto vale. Son tres términos. Uno del lado de la divergencia y otro del lado derecho son dos superficies. Y una de ellas nos las piden y la otra pues la tenemos que calcular. Es así, la tenemos que hacer algo, no podemos sacar las cosas de la nada también. Entonces, ¿cómo? Como la divergencia, como la divergencia de E es igual a cero. Okay, ver ejemplo anterior. El ejemplo anterior fue eso. Ejemplo anterior. Entonces, ¿a qué se va a convertir la estrellita que le voy a poner? Le voy a poner estrellita. Le voy a poner estrellita. Pues desde aquí lo comento de una vez. Ya es cero. Aquí es divergencia de B por la diferencial de volumen, que no lo puse, pero es integral triple. Entonces de ese lado ya va a ser cero y voy a tener una igualdad en las superficies. Entonces, estrellita va a implicar que la integral de superficie para S1 va a ser la misma. O sea, lo paso del lado derecho a un término para que te quede la igualdad. ¿Desde dónde? Desde estrellita. Ahí está. Para N2. Ahí está. Entonces, ¿de cuánto vamos a pensar que sea el radio de S2? Vamos a ponerle un radio aquí. Que sea un radio A. Ahí está, el radio A. Un radio A suficientemente pequeño.
metido en ese 1 para que se forme la región sólida E. Entonces, de estrellita ya tienes este. ¿Por qué? Porque aquí se ve directamente, la divergencia va a ser 0. Entonces, esta ya se va. Y esta pasa del lado contrario con el signo positivo. Entonces ya tienes la igualdad. Entonces, la estrellita implica directamente la cuenta que está aquí. Entonces, ¿qué te pedían? Pues calcular el flujo a través de ese 1. No te vas a complicar la existencia. Lo vas a hacer a través de ese 2, por la igualdad que tenemos de este lado. Pues esta es la que vamos a calcular. Vamos a calcular. Y con eso ya acabamos el ejemplo y la clase del día de hoy. Entonces, pues, ¿quién es ese 2? Aquí voy a ponerla, ya es la esfera, S2, la que está más adentro, de radio A. Y pues su N2 tiene que ser el exterior, este N2. Pues aquí es un juego de las Ns, que va para adentro o que va para afuera, pues, signo negativo o positivo. N2 es precisamente el vector posición, eso ya lo hemos comentado. El vector posición, aquí es el vector posición, X, Y, Z. Entonces el vector posición es el N2, pero como tenemos ahí el problema de que es de radio A, tenemos que normalizar. Entonces tenemos que normalizar a N, que es normalizar, dividir entre su norma, que sería entre A. Y este ya es vector unitario normal. Unitario porque ya está dividido entre A, unitario, normal a la esfera, AS2. Ya vamos sacando las cuentas. Nuestro campo ahora es E, aquí le pongo E. La divergencia fue 0, esto ya lo ocupamos, entonces esto ya está. Nos vamos a limitar a calcular esta integral. Voy a recapitular quién es E, porque eso ya se perdió ahí arriba. Es la fuerza eléctrica por unidad de carga, ¿no? Con coordenadas X, Y, Z, que sería EQ, X en Y, Y en J, Z en K, y abajo, ¿a la cuánto estaba? A la 3 medios. Si no, ahora lo veo, para que no haya pierde. Voy a subir para el campo eléctrico. En el ejemplo está... Es el ejemplo 3, ¿verdad? El ejemplo 3. Es este que está en amarillo. A la 3 medios. Ahí está en amarillo. Está fácil aprendérselo para tenerlo aquí abajo. Entonces, el ejemplo 3. Aquí también ejemplo 3 para que quede ya bien ordenado. Ver ejemplo 3. Entonces, aquí ya echa a perder todo el negocio. A ver, un segundo porque apreté un botón que no sé cuál fue. Ejemplo 3. Esta N no debe estar. Ahí está. Entonces, estoy haciendo aquí malabares porque tampoco. Ejemplo 3. Controlo todo esto al 100%. Entonces, tengo que hacer el producto punto de E punto N2. ¿Cómo quedaría el producto punto? Pues es E por Q. Ahí tengo los dos en los renglones de arriba. Tendría X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Es el producto punto. Y abajo va a ser una A por el que está la 3 medios. Son escalares. Entonces eso no me preocupa, solamente los pego multiplicándose. Y lo voy a hacer sobre la superficie. Entonces, cuando lo hago sobre la superficie, sobre la superficie, sobre la esfera, voy a poner, sobre la esfera. ¿Cuál es la esfera? La de radio A.
Entonces, la descripción de la esfera es que la distancia tiene que ser, el cuadrado, la distancia es a cuadrado. Entonces, es una cuenta similar a la que se ha hecho anteriormente. Primero voy a cancelar aquí los exponentes, lo que se pueda de los exponentes. Se va a quedar una A. Es 3 medios menos 1, es un medio. Es un medio. Y aquí es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Solamente fueron los exponentes. Y enseguida, pues es lo que vale la x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Eso vale con raíz, vale una A. Pues va a tener dos A's. Eso viene de aquí, de esta ecuación. Le voy a poner una flecha para que... O sea, en matemáticas no queda nada oscuro, todo tiene que quedar bien claro. Cada paso. Entonces aquí es una A cuadrada abajo, ya es fijo. Y la integral de superficie, entonces, ¿cómo va a quedar? Me la puedo fusilar. Y para ir sacando ya la respuesta, duplicar la integral de superficie. Entonces, voy a poner aquí, entonces, aquí abajo, pues esto ya te va a salir una constante sobre la esfera, es la constante, que va a salir de la integral de ds. Entonces, lo pongo fuera de la integral, pongo fuera de la integral. Estos también son de los clásicos que luego ponen en los exámenes departamentales, antes eran. Entonces aquí estás calculando el área, esta es una área de la esfera, voy a poner de S2 solamente, de S2. ¿Cuánto es el área de S2? Es 4 pi por A cuadrada, el radio al cuadrado. Esto también ya lo determinamos. Entonces lo sustituyo aquí en la igualdad. Esto ya lo tengo y lo sustituyo. Aquí lo que se puede hacer es, evidentemente, cancelar las A cuadradas. Cancelo A cuadradas. Y ya pones el resultado final. 4 pi por la constante esta. Ahí está el resultado. Entonces era verificar, ¿verdad? Que se daba esta cuenta para cualquier superficie cerrada que tuviera contenido al origen, que encierra al origen. Ese 1 era la... En realidad no necesitamos tener la parametrización, puede haber sido ahí una cosa deforme como la que está en el dibujito. O sea, la cantidad de campo eléctrico que atraviesa la superficie es el 4pi por epsilon y la constante, la carga Q, ¿no? Que está en el origen. Ese es el rollo de la cuenta. Ahí es donde concluye el ejemplo. Y voy a pararle también el día de hoy.